No culpes a Tulhu de lo que hizo la naturaleza. Es la primera frase de la novela que hoy nos ocupa. Es evidente que su autora ha querido hacer un homenaje al controvertido, extravagante y solitario padre del terror, Howard Phillips Lovecraft. Seguramente lo habéis escuchado nombrar muchas veces, pero ¿sabéis quién fue H.P. Lovecraft? Fue un niño superdotado que vivió una infancia marcada por la tragedia y el maltrato, y esto lo convirtió en una persona incapaz de relacionarse con los demás. Paradójicamente, este aislamiento en su propio mundo lo condujo a crear mundos imaginarios que han sido fuente de inspiración de innumerables generaciones. ¿Sabéis por qué vivió y murió en la más absoluta miseria, sin reconocimiento ni gloria por sus obras? Pues porque nunca consideró que tuviera que dedicarse a la profesión de escritor. Creía firmemente que un caballero no intenta darse a conocer, ya que eso lo hacen los egoístas, arribistas y mezquinos. No solo estaba convencido de ello, sino que lo llevó este principio hasta el extremo, ya que a pesar de su pobreza, nunca intentó vender su obra y obtener un beneficio por ella. Y así murió, solo, pobre y sin reconocimiento alguno. Sin embargo, a lo largo de sus 46 años acumuló unas 100.000 cartas, unos cuantos centenares de relatos y algún escrito más extenso como Las montañas de la locura o El horror de Dunwich. Os preguntaréis, evidentemente, cómo logró trascender su obra en estas circunstancias. Afortunadamente, Lovecraft formó un pequeño círculo literario de colegas con los que compartía su pasión por la escritura, los amigos de Lovecraft, ya que fueron ellos los que se empeñaron en sacar a la luz toda su obra. ¿Vosotros creéis que es tan conocido hoy en día por tener una historia trágica con un final más trágico todavía y unos colegas que intentaron elevar su nombre de manera póstuma? Yo creo que hay muchos escritores que han vivido circunstancias muy similares y no perduran en nuestro recuerdo 100 años después. ¿Y sabéis cuál me parece la clave de la magia de Lovecraft? Su afán por lo cósmico, y por hacernos ver que la humanidad es una mísera mota de polvo en un universo dominado por seres infinitamente más poderosos que nosotros. Su legado no son las palabras, sino cada uno de los mundos que creó, y su gran talento para volcar en un papel sus pesadillas y miedos más personales, así como los horrores que su mente creaba. H.P. Lovecraft es uno de mis escritores favoritos y he interpretado varios de sus relatos con una humildad directamente proporcional a la admiración que siento por él. Algún día haremos en este espacio un homenaje a su obra, pero ese es el título de otra película, porque la que nos ocupa el día de hoy se llama 7 diablos y un infame, y su autora es Melanie Garzón Sousa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Yo soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro, entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones, un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer polifacética, talentosa por donde se la quiera mirar, que derrocha ingenio y simpatía a donde quiera que vaya. Ella es una escritora canaria que viene a presentarnos su libro 7 diablos y un infame. No os podéis imaginar lo que vais a ir descubriendo a lo largo de esta charla, porque esta mujer es, en definitiva, una caja de sorpresas. Es un gusto y un honor recibir en esta casa a Melanie Garzón Sousa. Bienvenida, Melanie. Muy buena.
muchas gracias por la invitación. Bueno, como suelen decirse, bienvenida, bien hallada, ¿no? Bueno, es costumbre en nuestro programa comenzar nuestra charla con un audio teaser que ya está circulando en redes sociales como parte del book trailer que promociona tu novela, que hacemos nosotros aquí en Producciones Carballés, para promocionar tu novela 7 diablos y un infame. ¿Te parece si lo escuchamos para entrar en situación? Por supuesto. Pues vamos allá. Cierra los ojos. Respira. Que lo empiezo a contar. 7 seres de la naturaleza se han liberado y no están nada contentos con la humanidad. Un grupo de adolescentes han sufrido un incidente en una feria y han sido poseídos por 7 espíritus que les exigen que eliminen a los humanos de la faz de la Tierra. Un cataclismo ha arrasado con la vida de la capital. Se ha producido una masacre en un autobús y un barco está preso en la tempestad porque 7 diablos se han escapado y una infame, esa infame, anda suelta. Recuerda, no siempre debes juzgar lo que ves. A veces, la realidad está atrapada en la oscuridad. Y tú tienes 8 relatos para elegir de parte de quién estás. 7 diablos y un infame. Una novela de Melanie Gardón Sousa. ¿Qué te ha parecido? Está guapísimo, me encanta. Muchas gracias. Los pelos de punta. Bueno, es que no veas, la escritora de este libro es muy buena, ¿eh? O sea que... pues muchas gracias, Melanie. Hemos tomado como pretexto la primera frase de tu libro para hablar de H.P. Lovecraft. Y evidentemente lo comentaremos contigo más adelante. Pero quiero empezar como se debe, por el principio. Estás titulada en Ilustración y Gráfica Publicitaria y me gustaría que explicaras a nuestra audiencia qué hace un ilustrador para que no se confunda con la idea generalizada de que es una profesión que consiste en hacer dibujitos. Pues la verdad es que eso es algo complicadísimo, porque es verdad que es una profesión en la que la gente no nos suele tomar en serio. Y es tal cual como lo dices, y juzgan y lo que mencionan es, ¿cómo me vas a cobrar si esto lo haces tú en pocos minutos? Pues realmente para poder salir adelante, los ilustradores lo que solemos hacer bastante es trabajar en equipo. Yo tengo varios grupos de ilustradores en la que entre todos nosotros nos solemos dar apoyo, o sea, recomendar sobre precios, sobre empresas, sobre lo que sea, pero mostrarnos siempre unidos para evitar esas empresas estafa que lo que quieren hacer es pues sacarnos todo el trabajo que puedan sin pagarnos absolutamente nada a cambio. Pero es un trabajo que se está consiguiendo poco a poco y cada vez es verdad que nos van, ¿cómo decirlo? Nos van valorando más porque hace unos años, pero para nada. Ahora ya gracias a las redes sociales, sobre todo, pues si tú no estás contento con mi precio, pues oye, búscate a otra persona que sí que esté dispuesta a trabajar de gratis para ti, pero por suerte poco a poco salimos adelante. Como decía en aquella película, creo que era Tony LeBlanc, no te cobro por lo que te hago, te cobro por lo que sé hacer.
que no es lo mismo, ¿no? Exacto, es que esa es una gran verdad. A ver, en mi caso, por ejemplo, aparte de hacer el bachillerato de arte, hice ilustración, hice después diseño gráfico, y el trabajo de ilustrador no se queda solamente ahí, el aprendizaje. Siempre estamos estudiando, siempre estamos aprendiendo, ya sea con técnicas manuales nuevas, ya sea practicando anatomía, y sobre todo en el mundo digital, que mucha gente lo que opina es, pero es que solo haces en el ordenador, y casi que parece que lo haces solo, o sea, que tú le das a los botones y se te crea el dibujito así por arte de magia, y eso lleva mucho tiempo de estudio, ya sea por medio de academia o por medio de estudio propio, de investigación, el saber utilizar los programas de la forma más adecuada. Y es un gran trabajo, exacto, que hay que valorar más, sobre todo la parte digital, porque la tradicional todavía tiene un puntito de valor por parte de la gente, pero de verdad que con el Photoshop o con el Illustrator hay muchos que piensan que se hace por arte de magia y tú solamente le das un botón y ya tienes el trabajo terminado. Yo no sé si recordarte esa frase que seguro que te la han dicho millones de veces. ¿Pero qué dices? Si eso lo hace mi sobrino en 5 minutos. Que me hace mucha gracia, por cierto. Yo, la anécdota que te voy a contar, por suerte yo no la viví en mis propias carnes, pero sé que una compañera sí. Ajá. Estábamos en un puestito, en un festival del manga, y pasó una madre con una hija, y la hija quería comprar una ilustración, y la madre no la dejó porque ella misma podía hacerlo en la casa. Y entonces no solo, o sea, fue de menospreciar totalmente no solo el trabajo de la artista, sino a la artista a la que tenía delante. Y eso fue un feo terrible. Sí, hay gente que no... Bueno, no sé, porque es que como cada uno es de su padre y de una madre, pero sí es verdad que a veces parece como que da igual lo que hagan los demás, no tiene valor ninguno, solo tiene el valor de ellos. Aparte, que considero que es una falta de cultura y sobre todo de cultura, ¿no? También de educación, pero sobre todo de cultura, de no saber lo que cuestan hacer las cosas, de no darte cuenta de que tu sobrino realmente lo que hace son paparrachadas. O sea, sí. que no sabe. Digo sobrino, pero podría decir hijo, primo, hermano, amigo, en fin. El que sabe andar con Photoshop. Que siempre hay uno en una casa que sabe tocar el Photoshop. Que a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque yo nunca he sabido tocar el Photoshop. ¿Vale? Es decir, yo he sabido hacer muchas cosas y me las he apañado. Además, en mi caso, yo en su momento estudié mucho programación y llegué a dominar 5 lenguajes de programación y todo eso, ¿no? Y bueno, y hago páginas web, en fin. Pero la cosa es que el Photoshop nunca fui capaz de dominarlo. Bueno, no de dominarlo, sino de entenderlo. O sea, en fin, yo veo aquello y aquello tiene muchas cosas, muchas. Sí. Sé que puedes hacer maravillas, pero si me sacas de ahí, sí, pero hazlas tú, porque yo no sé. Claro. ¿Sabes? En fin, bueno, pues es verdad que ya que hemos hablado del manga, hemos tocado ahí un poquito el cómic con esta anécdota, fantástica anécdota, y que por desgracia sigue pasando y seguirá pasando durante mucho tiempo, porque así somos los humanos. El cómic americano de superhéroes y el manga japonés son indudablemente referentes actuales en el mundo de la ilustración. Si tuvieras la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en cualquiera de los dos mundos, ¿cuál elegirías? Qué complicado, o sea, esa es una pregunta complicada, pero porque hablando de manga, por ejemplo, el manga tiene un género muchísimo más amplio de historia, de trama, hasta incluso de rango de edad. Y sin embargo, el cómic siempre tiene una temática mucho más parecida en cuestión de la figura del superhéroe y como que tiene un patrón bastante más marcado a seguir. Así que en mi caso yo creo que aunque escribo con una temática más parecida a la de los cómics, al del cómic americano, me tiraría más por el manga, por esa libertad de poder explayarme más y mayor libertad.
Yo tengo no, porque, bueno, no sé si tengo o no tengo, pero yo conocí a una chica, iba a decir que tengo una amiga, pero es que hace muchísimo que no sé nada de ella y no sé si la tengo o no la tengo. ¿Vale? El caso es que esta chica que conocí en Asturias, una chica muy maja, pues resulta que ella era muy friki. Y esto, por suerte, hoy en día lo de friki se entiende como algo positivo, no negativo, como en el pasado, ¿no? Porque yo realmente también soy muy friki. Menos mal que lo he preparado antes, ¿no? Era muy friki del manga, ¿no? Del manga, el anime, lo que gira en torno al manga, ¿no? Y ella me contaba que incluso había mangas orientados sexualmente. Es decir, había mangas para gays, había mangas para lesbianas, de hecho tienen su propia nomenclatura, si no recuerdo mal. Ahora no sé, ahora no lo recuerdo cuál era, pero había ese tipo de, como para diferentes géneros, para diferente público, ¿no? Sí, entonces, de hecho yo sé clasificarlo. Claro, ves. Esta charla es muy interesante porque estás hablando con alguien friki igual que tú y entonces pues es todo como muy friki, ¿no? Y mola mucho. Y mola mucho. Pues por ello he sacado este tema, ¿no? De diferentes géneros para diferente público porque asimismo, como acabas de comentar, de que es verdad, quitando Walking Dead y algunas novelas gráficas, esto es lo que decía un amigo mío con las películas de los 80 y los 90. Es decir, ¿qué significa película de acción? Pues significa lo siguiente. El malo muere, el bueno se va con la chica y ponen letras. O sea, esto llevado al cómic es básico, o sea, es ABC. Sin embargo, en el manga ya entramos en otro tipo de tramas y entramados muy complicados y muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, mucho más atractivo para un ilustrador. Sí, bueno, y después ahí, sin embargo, también encontramos como el tema de la ilustración, es verdad que el manga tiene un estilo de dibujo mucho más marcado que el cómic americano. En el cómic americano hay mayor libertad a la hora del dibujo que en el manga, que en el cómic japonés, que dentro de ser diferentes estilos, es verdad que todos conservan un aire bastante similar dentro de lo que cabe, así con los ojos más grandes y con las figuras más estilizadas. La verdad es que es todo un mundo el tema del cómic y del manga y, en definitiva, de la ilustración. Mucho más complejo de lo que podamos tratar aquí, porque, bueno, probablemente se podría hacer todo un podcast solamente para hablar de la ilustración. Entonces, y un podcast inacabable, además, con temporadas y temporadas y temporadas, ¿no? Así que vamos a seguir. Lo siguiente que había preparado es un poquito lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero igualmente te voy a preguntar porque toco una de las categorías que me parece muy interesantes y que hay público al cual seguramente le interesa. Como hemos estado comentando, el mundo del manga o historieta japonesa. Digo lo de historieta japonesa para el que no lo sepa porque esa es la traducción, ¿vale? Tiene muchas categorías con diferentes temáticas, como hemos estado comentando. Por ejemplo, entre estas categorías que por arriba hemos comentado y que yo no me acuerdo de alguno de los nombres, está el hentai, que es, su propia traducción, es historieta pervertida o con temática pornográfica. Aquí somos unas personas muy cultas y entonces decimos las cosas como son. Luego cada uno que lo llame como quiera. Si te ofrecieran realizar un trabajo de este tipo, ¿tendrías algún tipo de prejuicio o dificultad para llevarlo a cabo? Yo creo que no. O sea, porque a fin de cuentas sigue siendo contar historias. A fin de cuentas, yo creo que desde mi punto de vista, pues una historia sexual tendría mucho menos inconveniente que una historia de dudosa moralidad. Ajá. O sea, o que vaya en contra de derechos humanos o de maltrato animal, por ejemplo. Eso me costaría infinitamente más que una historia hentai, yaoi o yuri o cualquiera dentro del género pervertido, por decirlo de algún modo. Sí, claro, por esta traducción, ¿no? del hentai, porque fíjate que yo conozco hace años
porque como te digo, lo de friki no es que de repente te levantes una mañana y te creas friki, no, es que ya viene de años. Entonces, fíjate que yo además la primera película que vi, manga, fue Ninja Scroll. A partir luego de ahí ya me interesé mucho por el asunto y bueno, pues las cosas de las personas que vamos creciendo y madurando, pues conocemos el hentai y en fin, nos mola el hentai, ¿no? Aquí es donde había que poner unas risas y unos aplausos, ¿vale? En fin, las técnicas de ilustración tradicional cada vez se utilizan menos por la evolución de la tecnología. ¿Qué técnica utilizas en tus ilustraciones si es que se puede revelar este tipo de secretos? Sí, por supuesto. Y yo suelo usar digital. Suelo trabajar muchísimo en digital, pero porque valoro mucho el trabajo tradicional por el gran trabajo que tiene detrás, porque no es lo mismo para nada avanzar un dibujo en digital que hacerlo en acuarela, por ejemplo, que en la acuarela ya metes la pata y has fastidiado el dibujo o Y un dibujo a acuarela tinta. nueva. Sí, o un dibujo a tinta que tú imagínate, estás ahí con la pluma ya delimitando la parte final del dibujo y la pluma, que es muy traicionera muchas veces, te suelta el chorretón de pronto. Y a tomar por saco. Se nos ha ido la pintura por ahí. Sí, Claro. y lo sé por experiencia propia, porque la plumilla me encanta, o sea, la acuarela y sobre todo la plumilla me encanta trabajarla. Y por eso sé que de vez en cuando suelta la gota traicionera, porque a lo mejor se abre un poquito más de la cuenta o cosas así, y ya la has liado. O sea. Claro, es que no es lo mismo, ¿no? En el ordenador, control Z rápido y ya está, ¿no? Exacto. Yo, de mis mayores descubrimientos ahora mismo ha sido el iPad, que trabajo mucho con un programa que se llama Procreate, que a la hora de dibujar. Este es el que dibujas con la pluma táctil, ¿no? Exacto, dibujas con el lápiz, tengo el iPad y el lápiz, y imita la acuarela, imita el trazo del lápiz, de la pluma, entonces ya son trabajos cuyas técnicas imitan muy bien a las tradicionales, pero con la facilidad de volver atrás. Y si has sido la pata, pues dividirlo en capitas también para evitar que si estropeas una parte del dibujo, no se te estropee el dibujo al completo. Te voy a contar una cosa. Cuando yo descubrí las capas en el diseño... No, Melanie, en serio. Cuando yo descubrí que Photoshop, que GIMP, que Inkscape, que tenían capas, eso fue otro mundo. O sea, de repente se te estropean como 20 cosas desde un punto de vista amateur, no, lo anterior, ¿eh? Pues te pones a hacer un... Es que a mí me da vergüenza hasta llamarlo diseño, porque no es diseño, porque es 4 cosas que has pegado ahí y ya está, ¿no? Y sale que por una letra, porque te has puesto a poner ahí como un texto como soy el mejor del mundo mundial, ¿no? O alguna tontería de esas, y de repente por una letra o que no sabes dónde está el tamaño de la tipografía, tienes que eliminarlo todo y volver a empezar. Y cuando has hecho 25 veces lo mismo, de repente ves un tutorial y te dicen, aquí creas la primera capa, aquí, y de repente dices, ¿qué? ¿Qué dices, tío? Sí. Bueno, eso fue un mundo. Y ten en cuenta que lo mismo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos. Y fue, ya te digo, fue todo un descubrimiento, como algo espectacular, ¿no? Entonces, pues... es que es buenísimo esto. Pero es real, Melanie, es real. Que claro, tú estás ahí haciendo tus cosas, que quieres hacer el cartel, el mejor cartel del mundo, lo estás haciendo tú. O sea, no es Melanie Garzón Sousa, ni estos por ahí super diseñadores. No. El mejor cartel del mundo lo estás haciendo tú. Y de repente ves que se diseña por capas. ¡Dios! Te destroza todo. Mira, con las capas
con las capas, o sea, me ha pasado muchísimo y tengo un montón de constancia que a todos los ilustradores, todo aquel que se llama ilustrador y ha trabajado alguna vez en Photoshop, le ha pasado que solemos hacer el boceto en una capa, creamos una segunda capa para delinear ya el definitivo. Y cuando te das cuenta que tienes el delineado súper avanzado, lo estabas haciendo en la capa del boceto. O sea, madre de Dios. Madre de Dios, que el control Z no da para tanto. Tienes que volver a empezar. Sí, claro, porque a lo mejor incluso, no sé el Photoshop, pero creo que hay programas que tienen, efectivamente, como bien has dicho, unas cuantas veces que puedes ir para atrás, pero no hasta el principio. En fin, qué anécdotas, qué cosas más curiosas y qué invento más bueno, es verdad, el Control Z, ¿eh? Es muy bueno, hay que reconocerlo. Lo mismo que, como una vez me dijo un amigo, el Control C y el Control V, también son unos inventos brutales. En fin, prosigamos, pues, sabemos que ilustras, lo sabemos nosotros, ahora lo sabrá la audiencia, que ilustras libros infantiles. Y esto es una responsabilidad muy grande, Melanie. Los niños asocian inmediatamente las imágenes con las palabras y les impactan de tal manera que en ocasiones se quedan grabadas en su mente para toda la vida. ¿Cómo se trabaja una imagen que va dirigida a la mente de un niño pequeño? Pues la verdad es que ahí no sabría exactamente qué contestar, porque yo creo que en parte tengo la suerte de que mi estilo de dibujo natural, o sea, mi estilo absoluto con el que siempre suelo trabajar, tira siempre al ámbito infantil. Entonces, de siempre, mis ilustraciones, mi estilo a los niños les ha gustado mucho. Con lo que sí me cuesta pensar y razonar para variar es para hacer las ilustraciones para un público más joven adulto. Porque para los niños sí tengo la suerte de tener esa mano cogida que las ilustraciones que hago no solo les llaman la atención, sino que además les gustan bastante. ¡Qué bueno! Es que al final, claro, quizás ya no por el propio niño, o sí, o también por los niños, sino también por los padres, ¿no? Quiero decir, es un terreno un poquito delicado, ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, más que con el tema de la ilustración, porque a los niños realmente, mientras pueda reconocer ojito, boca y más o menos un cuerpo, ya les llama la atención, sobre todo si son muy pequeños. De hecho, en los álbumes ilustrados, en muchos casos, cuando son para niños muy pequeños, muy pequeñitos, la síntesis de las ilustraciones son asombrosas, o sea, son sencillísimas, como si es la cabeza con los palitos, ya el niño reconoce a una persona ahí. Yo creo que la magia también, en buena parte, para saber llegar a los niños, está a la hora de escribir. Porque cierto es que hay mucha gente que piensa que escribir para niños es lo más fácil porque va para niños, y es al revés, es de las literaturas más complicadas, porque conectar con un niño, con la ilustración y con las palabras a la vez, no es fácil. Hay que saber encontrar las palabras que él comprenda y los ayude a seguir la historia y los entusiasme a seguir leyendo. Sí, no es fácil, y de hecho yo siempre he creído lo mismo que tú sin tener los conocimientos que tú tienes. Yo siempre he creído que para adultos es muy fácil escribir. O sea, es muy fácil. Tú simplemente derrochas ahí tu imaginación sanguinaria o dramática o de terror o lo que quieras y ya está. El adulto es adulto. Asume, entiende las circunstancias, las situaciones, lo que tú has creado. Pero eso explícaselo a un niño. Es decir, la mente del niño no está en ese nivel del adulto. Y escribir para un niño, a mí me parece de locos, de hecho. De locos, pero por el sentido de lo complicado. No es muy complicado. Claro. Yo ahora estoy con una historia que va dedicada, porque mis novelas siempre son juveniles, o sea, tiran entre los 14 años en adelante. Y ahora me aventuré con una
que es para niños entre 9 y 12 años, y reconozco que estoy asustadísima porque es la primera vez que escribo para un rango por debajo del que estoy acostumbrada. Claro. Y estoy buscando así a niños que les guste leer o que no les guste leer, porque realmente no tienes que llamar la atención de aquellos a los que ya les gusta leer. Tienes que conseguir nuevos lectores y lograr que les guste a aquellos que no leen. Y voy con esos piecitos de plomo. Es complicado, es complicado. En el año 2013, los estudios Walt Disney Animation despidieron a sus últimos ilustradores, al cumplirse 9 décadas de vida de Mickey Mouse, dando fin a una era en el cine y cerrando sus puertas a la animación 2D. Como experta en el tema, ¿qué opinión te merece la evolución a la animación 3D en cuanto a la calidad del resultado final? Yo creo que cada una tiene su magia, pero es verdad que para mí la animación 2D sigue teniendo un algo especial que la animación 3D, por muy bonita que sea, como que le falta. Sobre todo cuando pecan de querer hacer hiperrealistas con personajes hiperrealistas una animación. Porque ahí se queda un poco entre el baile, entre el realismo y lo que es dibujo, y pierde por completo esa magia. Si fuese por mí, por escoger, yo sí tiraría por la animación 2D. O en todo caso, que me parece bastante mágica, la película de Klaus, que de hecho estuvo nominada a un Oscar incluso, que es una película que estaba hecha en 3D, pero se redibujó encima como con técnicas tradicionales. O sea, fue una mezcla de las dos cosas y creó un experimento precioso, pero realmente precioso. Y con el 3D, esa experimentación de las técnicas, de la acuarela, de un trabajo a lápiz, pues como que se pierde y es una penita. En lo personal, es todo muy perfecto. Es decir, es como esas películas de robots, o ya hoy en día ya no tan películas, ya tenemos a robots super guays por ahí pululando, ¿no? Pero es como esa perfección que deja de ser bella porque precisamente por la propia perfección. En mi caso personal, que no soy ilustrador, que no soy nada de esto, yo ahora mismo veo, fíjate lo que te voy a decir, veo los dibujos, aquellos fantásticos dibujos que veía yo de dragones y mazmorras, y me pones el 3D del maestro Yoda y compañía, y amigo, lo del maestro Yoda es infumable. Hombre, eso, o sea, el diseño de Yoda en 3D es bastante criminal. Es infumable, de verdad. O sea, no. O cosas, hay mucha animación que se está haciendo en 3D, pero ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, no. Yo prefiero aquel... Fíjate, Blancanieves y los 7 enanitos de Disney. Sí. Lo primero que hizo Disney. O sea, ese dibujo es maravilloso. Tienen vida. Los enanitos tienen vida. Sin embargo, hoy en día, no. En mi opinión, un usuario normal y corrientucho, que soy yo, en estos asuntos que estamos tratando, no me acaba de convencer el 3D. Quizás todavía no es el momento del 3D. Quizás, no lo sé. Pero el problema con el 3D, hablando de Yoda, por ejemplo, sobre todo con la serie de Clone Wars, la de Rebels, es que cuando haces un 3D de ese estilo que se queda como si fuese una capa plástica que realmente no tiene las texturas, es cuando te rompe, porque no se ve ni dibujo ni se ve real, se ve plástico, se ve tan falso que chirría, y es cuando ya te grita en plan de aquí hay algo que no está correcto, y puede ser una trama muy buena, que es verdad que por los ojos pues no entra tanto, y sin embargo películas hablando de Disney como la de Robin Hood, hace poco la volví a ver y se nota en muchos casos todavía el trazo de los bocetos. O sea, cuando lo estoy viendo se nota el trazo del lápiz, y eso es que le daba una plasticidad, una riqueza que da mucha pena que se esté perdiendo. Hablando de eso, fíjate, yo he visto alguna película y son películas en las que están metidos algunos artistas japoneses, como por ejemplo, seguro que la has visto, Capitán Harlock,
o Damnation, Resident Evil Damnation, hace un montón de años de esa película, me encantó. Y fíjate que es de hace un montón de años y eso es un 3D, si no me equivoco. Pero es un 3D espectacular. Porque, o sea, puedes ir de la mano de los protagonistas por la ciudad esta destruida. Quiero decir que te crees lo que te están contando, ¿no? Te crees esas texturas, como tú bien estás diciendo. Sí, o como las películas de Final Fantasy que salieron hace muchos años. Me encanta. Soy un friki de Final Fantasy. Me encanta Final Fantasy. Pues sobre todo porque sé que salió una que no seguían así mucho las tramas, que fue la primera, pero cuando se hizo la del Final Fantasy VII, sí, que llamó mucho. Yo la veía y decía, es que se ven los poros del personaje, y mira que tiene años, porque tiene muchísimos años y es asombroso como en aquel entonces podían tener tanta calidad. Sí, pero es que fíjate que además la cinemática que usan en los videojuegos de Final Fantasy, eso es de otro mundo. Sí. O sea, eso es de otro mundo. Ya pueden venir aquí todos estos que andan por ahí batallando, soldados, y es que no me acuerdo cómo se llaman estos videojuegos. Pero tú ves Final Fantasy, la cinemática, y quieres ir a ese mundo. O sea, eso es imperativo, vamos. Yo quiero estar ahí. Y esto estamos hablando de que yo he seguido Final Fantasy desde Final Fantasy VIII. Me pasé 3 veces Final Fantasy VIII. Luego me pasé Final Fantasy VII y luego seguí con todos los Final Fantasy hasta Final Fantasy XIII, que ahí dejé de jugar y me retiré un poco del mundo friki de Final Fantasy, ¿no? Para hacer otras cosas, pues quizás más importantes, ¿no? pero hablando de fricadas y de Final Fantasy, ¿tú conoces la anécdota de por qué Final Fantasy se llama así? Pues creo que en algún momento la averigüé, me la contaron o lo leí o algo, pero ahora creo que ahora no la recuerdo. Y cuando sacaron, me parece que fue precisamente el 7, me parece que estaba, si no en quiebra, parecido, la empresa. Y no sé si tuvo algo que ver con eso o no. Cuéntanos. En efecto, la empresa que creo que era Square Enix. Estaba ya al borde de la quiebra y sacó Final Fantasy como su fantasía final, como el último trabajo que iban a lanzar, y fue el que los lanzó. Sí, ves algo. ¿Cómo que si fue el que los lanzó? ¡Qué madre de Dios! Eso es lo que se llama el todo por el todo, la última bala. Venga, vamos. Echar toda la carne en el asador y vamos para allá. Dios, qué barbaridad la que liaron con Final Fantasy VII. Que hasta lo que siguen, hasta con los del Kingdom Hearts y todo eso, que se sigue llegando y arrasando. Y no solo el videojuego en sí, que yo también considero que los videojuegos, al igual que la ilustración a veces se valora poco, los videojuegos tienen como una cruz encima de eso es para inmaduros que juegan tal, ¿por qué juegas para videojuegos que son para niños chicos? Esa cruz la tienen los peores videojuegos, que es una pena cuando son obras de arte que además puedes vivir porque eres partícipe de ellas. Por suerte hay empresas, tú lo sabes y muchos lo sabemos, que están moviendo mucho dinero con los videojuegos a muchos niveles. No solamente con el hecho de vender videojuegos, sino que hay gente que se está ganando la vida jugando. Que tela marinera, claro. Tú le dices a tu padre, es un decir, le dices a tu padre que está ganándote la vida jugando y si no te echa los perros es de chiripa. Cuando le dices que es que el premio que ha ganado es de $1 millón, a lo mejor ya se te echa a llorar. ¿Sabes? En fin, pero sí es verdad que son cosas que están sucediendo y que por suerte, pues yo creo que están cambiando un poquito, ¿no? Que es que el paradigma, siempre lo digo, es una frase que digo mucho, el paradigma de la sociedad, el paradigma del mundo ha cambiado muchísimo, radicalmente. No solamente en videojuegos, en ilustraciones, en radio, en podcast. Hace 15 años no existía el podcast, o creo que por ahí más o menos apareció el podcast, el primer podcast. Entonces, todo está cambiando, todo radicalmente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que perder las viejas formas antiguas porque esto ya no va de poner ladrillos.
Exacto. Esto ya va de otro tipo de cosas, ¿no? Y cosas que en la mayoría de los casos están relacionadas muy directamente con la cultura, creo yo. Sí. Bien, pues prosigamos. ¿Ilustrar tus propios libros y portadas te resulta más fácil o más difícil que ilustrar el trabajo de otros? A mí me encanta ilustrar mis propios trabajos porque es en plan ya el trabajo realizado y finalizado y es como decir ya la guinda al pastel. Pero ¿qué me suele ocurrir? Sobre todo con el tema de portadas, que de la cantidad amplia de portadas que ya he realizado, de las favoritas del público, no son de las que me he hecho a mí misma, sino las preferidas son las que le hago a otros autores. Que no sé si es porque quizá inconscientemente me esfuerzo más o similar, pero por ejemplo hay dos en concreto, una del escritor Sandro Doreste Bermúdez que se llama Solo los monstruos crean monstruos y otra de otro autor que se llama José Martel que es Ceric y el mundo cautivo. Esas dos portadas de todas las que he realizado, la gente ve el libro y en un 80% lo compra porque le llama muchísimo la atención la portada y eso no lo he conseguido con las mías propias. Qué curioso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Pero mira, yo me alegro porque prefiero que sea así y estar conforme con decir, oye, el trabajo que he hecho para otros gusta tanto que están consiguiendo más ventas, aparte de porque las historias son muy buenas, porque las portadas entran mucho por los ojos, la verdad es que es un orgullo. Hombre, al final la historia no dudamos de que sea muy buena, pero lo primero que se ve es lo tuyo. Sí. Y normalmente el pastel me entra por los ojos. Normalmente. Así que debes de sentirte orgullosa. Por supuesto que sí. Bueno, creo que después de todo lo que nos has contado, a más de uno se le antojará prepararse en esta profesión porque la verdad es que es un mundo maravilloso. Y tú sabes mucho de ello, Melanie. Ahora quiero dar paso a una narración muy especial que hemos preparado para ti. Y por supuesto, para toda nuestra audiencia, obviamente. Se trata del primer capítulo de tu novela 7 diablos y un infame. Tengo que confesarte, Melanie, que desde que leí las primeras frases me enganchó. Y me pareció un comienzo extraordinario. ¿Te parece si la escuchamos? Yo creo que para ti, a partir de que escuches la narración, y normalmente esto no lo hago nunca porque me considero una persona humilde, pero creo que ha quedado tan bien que creo que va a haber un antes y un después. Yo creo, ¿eh? Bueno, ¿te parece si la escuchamos ya? Hombre, por supuesto que gana. Vamos para allá, ya verás qué pasada. La luz que se apaga. 4 meses antes del cataclismo. Mi mejor amigo acaba de matarme. A nuestro alrededor reina un caos absoluto. Hay gritos, muchos muertos. Un diablo suelto que comenzó una masacre en el autobús y ante mí está Han, con su cuchillo clavado en mi pecho. Bueno, si soy sincero, técnicamente no es mi mejor amigo. Es más, nos conocemos de hace algo más de mes y medio. Pero después de aquello que pasó en la atracción de la Casa del Terror a inicios de agosto, fue irremediable que naciera nuestra amistad. Me gustaría explicarte qué sucedió, pero es demasiado largo y no tengo tiempo. Lo que sí puedo decirte es que ni uno solo de quienes entramos allí esa noche salió siendo el mismo. Es una verdad tan grande como que me llamo Quique. Ni un segundo de mi vida he dejado de pensar en ese horrible suceso. Y, si te soy más sincero todavía,
aun a pesar de que mi novia Irene y yo salimos adelante gracias a lo mucho que Han nos ayudó tras aquello, al principio no me caía bien. Miento. Cuando Han se enfrentó al chulito de playa que también esperaba en la cola de la casa del terror, me pareció el tipo más alucinante que había visto en mi vida. Han, bajo, flacucho y de dientes grandes, no tuvo ningún reparo en hacerle frente a ese cretino guaperas y mazado de gimnasio. No necesitó más que 3 palabras para ponerlo en su sitio. Lo dejó calladito, hasta sin el moreno de la piel. Fue digno de ver y oír. Si hubiese sido una partida de rol, la jugada habría sido un crítico contra una pifia. Sí, en ese momento pensé que era imposible que alguien molara más que Han, hasta que cogimos confianza. Entonces las pullas que tan graciosas me parecían cuando se las dedicaba a otros, dejaron de parecérmelo cuando empezó a lanzármelas a mí. No me daba ni un día de descanso. Y lo peor es que Irene se partía de risa con él. Todos adoraban a Han. Las chicas se prendaban de él. Y eso que ni siquiera es guapo. Pero claro, es rubio de ojos verdes. Para los chicos no había nadie que animara más una fiesta, y eso que solo celebramos una. E Irene estaba encantada con que alguien más conociera el lenguaje de signos para comunicarse con ella. Les encantaba su buen humor, su simpatía y, debo reconocerlo, sus espectaculares trucos de magia. Normal que les cayera bien. Con ellos no era un tocapelotas. Solo nuestra amiga Joana me entendía. También veía que sus bromas eran infantiles y carentes de gracia. Aunque, con lo especialita que es tanto ella como su novio, tampoco es algo que me respalde demasiado. Recuerdo bien el día en el que nos confesó que era bisexual. Estábamos en la cocina, bromeábamos sobre la carne y el pescado cuando él, sin ningún pudor ni vergüenza, nos dijo que le gustaba tanto una cosa como la otra. Y no hablaba de comida realmente. Que mi reacción fuese un poco más exagerada de la cuenta me costó una buena discusión con Irene a la noche. ¿Cómo no? Como siempre que hablábamos de ese tema, salió a relucir mi hermano mayor, Abel. El responsable, el médico, el que se largó de mi casa de la noche a la mañana sin más y sin despedirse. No comprendía por qué Irene siempre lo estaba defendiendo. Si es cuestión de confesar, y considero que es lo más oportuno en este momento, envidiaba a Han. Envidiaba el buen rollo que tenía con Irene, su agilidad mental, su talento para la magia, su capacidad para conectar con la gente, y para qué negarlo, la pedazo de mansión en la que vivía, mientras que yo, hasta hacía unos meses, compartía una habitación que era la mitad del tamaño de su cocina, con 3 hermanos más. Imagino que te preguntarás que, si tanta ojeriza le tenía, ¿por qué lo he presentado como mi mejor amigo? Pues porque un día todo cambió. Una noche, mejor dicho. No te lo creerás, pero existen lugares en los que, al caer el sol, el cielo queda oculto tras un manto de estrellas. Estábamos con otros 2 amigos en la azotea de la impresionante mansión. Yo llevaba todo el día de bajona y Han tenía puesta una ridícula chaqueta con un estampado de Tulhu, que me encantaba. Lo sucedido en la casa del terror empezaba a superarme, así que me desahogué sin parar, sin dejarme nada atrás. Conté desde lo que más me atormentaba hasta mis problemas banales. Siento que hablé durante horas. Han no solo escuchó mis problemas estúpidos, me comprendió y aconsejó, a pesar de que había sido un cretino con él. Como si se hubiese desprendido de una máscara, empecé a ver lo que los demás podían apreciar. Han no era un bocazas hiriente y, bueno, sí lo era, pero el problema no estaba en su actitud, sino en que yo era un llorón ofendido y envidioso. En verdad, a él no se le cayó ninguna máscara. Yo perdí la venda que cubría mis ojos. Sin embargo, cuanto mejor me llevaba con Han, mayores y más comunes eran mis rifirrafes con Irene. Verás, a ella, de pronto, se le ocurrió la idea de emparejarlo con nuestra amiga Chio.
Eso era una locura. Chio acababa de cortar con su novio y no de buenas, precisamente. ¿En serio Irene esperaba que se volviese a enamorar tan pronto? Eso es porque no la conocía tan bien como yo. Además, aunque a Chio le atrajesen los tipos con pinta de guiri, no había mostrado ningún interés en Han. Sonreía y lo trataba como un amigo más, como me trataba a mí, a Erard o a Joanna. No hacía distinciones, o esto era lo que me empeñaba en creer, en repetirle a Irene, pues me avergonzaba la verdad. Ahora ya no podré contársela. No tengo más remedio que seguir confesando. Parecerá que esto no tiene nada que ver con el tema, pero te prometo que sí. Aguarda unos segundos. Mi hermano Abel no se fue de casa sin más y mucho menos de la noche a la mañana. Lo hizo porque no soportaba ni un día más cómo lo juzgaban mis padres por su homosexualidad. Poco les importaba que fuese el único de la familia con carrera universitaria. El único de mis hermanos que tenía trabajo, un buen trabajo. Tampoco que fuese el más responsable y aseado, ni siquiera que no viviese pegado al ordenador o a la televisión como sí vivíamos, Rubén, Javi y yo. Era gay. Eso, para ellos, era algo imperdonable. Algo que no se había esforzado lo suficiente en evitar y que se negaba a curar. A ver, mis padres no son malas personas. A pesar de no tener mucho dinero, nunca nos faltó de nada. Tampoco he echado en falta cariño por su parte, pero ¿qué te voy a decir? Es lo que tiene la gente que vive aferrada a lo antiguo, con una moralidad parcial y que no concuerda con la actual. Mantienen esas ideas que se inculcan cuando se es niño y que ni con fuego se pueden sacar. Ellos son buenos, pero para nada perfectos. Lo peor es que mis hermanos y yo opinábamos igual. Lo seguí pensando cuando Abel se fue de casa. Lo pensaba cuando Han reconoció que era bisexual. Para mí, aquello era sinónimo de pervertido, o quizá de confundido. Y continué pensándolo, hasta aquella conversación en la azotea. Si me equivoqué respecto a Han, también podía estar errado en esa verdad que hasta entonces creía absoluta. Mi amigo estaba muy seguro sobre lo que le gustaba, y mi hermano no tenía nada que curar. No había nada de malo en ninguno de los dos, sino en mi cabeza. Por primera vez me puse en la piel de Abel, un gay negro menospreciado por una sociedad racista y rechazado por su propia familia. Joder, su vida no habría sido nada fácil. Aún así, siempre sonreía y llevaba el buen humor por delante. A pesar del daño que le hicimos, nunca perdió el cariño hacia mis padres ni hacia mí. Jamás dejó de querernos. Por eso, cuando Han y Abel se conocieron, y mi hermano tuvo un flechazo más que obvio por él, no, por supuesto que yo no quería que Han y Chio se liasen. Porque si lo hacían, Han nunca sería mi cuñado. Joder, cómo me habría gustado. Me entusiasmaba la idea de que Abel fuese feliz. Y además, mi amigo es la única persona en este gran planeta que sería capaz de hacer cambiar de opinión a los tercos de mis padres. Todos aman a Han. Estoy convencido de que en mis padres despertaría el mismo cariño. Lo tenía todo planeado. Lo llevaría de visita varias veces a mi casa, tiempo suficiente para que se camelase a mi madre con su sonrisa y sus trucos de magia, y después al estricto de mi padre tras un par de charlas sobre negocios. Un día, de pronto, soltaría la noticia de que estaba saliendo con Abel. ¡Bum! Discusión al canto. Pero Han, siempre tan Han, no solo sería capaz de plantarles cara, como aquel chulito en la casa del terror, también lograría hacerles entrar en razón, comprenderían su error como lo hice yo. Y mi familia volvería a estar unida y feliz. Todo estaría bien. Todos estaríamos contentos. Ahora me siento estúpido por no habérselo confesado a Irene. Dudo que algo la hubiese alegrado más que descubrir mi cambio de mentalidad.
pues ella era la primera que siempre me recriminaba mi homofobia injustificada. Sin embargo, todo esto ya no importa. El tiempo que creía tener se ha agotado demasiado pronto porque Han, el maravilloso Han, mi cuñado perfecto, mi buen amigo, acaba de apuñalarme. Lo peor es que sé por qué. Me arrepiento de tantas cosas. Mi vida habría sido genial si no hubiésemos entrado en la casa del terror a inicios de agosto. Si no hubiésemos pasado por aquello que hizo que ni uno solo de nosotros saliera siendo la misma persona. Aquello que despertó a un diablo que empezó una masacre en un autobús. Mi vista se nubla como una luz que se apaga. Han es genial, tan genial que ha sido capaz de detener a un monstruo, con un simple cuchillo, sobreponiéndose al hecho de que ese monstruo era su amigo. ¿Qué tal, Melanie? ¡Guau, qué pasada! Ha estado genial. Me alegro que te haya gustado. Sí, es que narra súper bien y le va ideal a esta historia que tiene así tanto drama el pobrecito Quique, que no llegó a confesar realmente las emociones que sentía, por vergüenza en realidad. Sí, además, había que... O sea, yo tengo una habilidad. Hoy en día tenemos habilidades, ¿eh? Hoy en día ya sabes tú que no tenemos poderes, tenemos habilidades. Y una... Entonces, una de las habilidades que tengo es de que cuando yo leo un texto, sobre todo si es bueno, más aún si es bueno, visualizo ese texto. O sea, yo visualizo a los personajes, visualizo la escena, todo. Entonces, es muy fácil, con una habilidad así como esa, es muy fácil saber lo que te está pidiendo ese texto, saber lo que te está pidiendo Quique. Quique te está pidiendo que te metas dentro de esa mente y que recuerdes, que cuentes lo que estás recordando, ¿no? Entonces, es muy fácil. Es muy fácil cuando tienes esta habilidad. Claro, si no la tienes, pues te chinchas. Es lo que hay, amigo. Yo siempre digo que las personas que somos así creativas tenemos una habilidad. Y si sabemos que la tenemos y sabemos explotarla, pues luego quedan cosas tan chulas como esta, por ejemplo. Me siento muy orgulloso de este trabajo. A veces haces trabajos, y supongo que a ti también te pasará con las ilustraciones, y que sí, pero no. No me acaba de gustar lo que he hecho, ¿no? A mí me pasa. Busco siempre no la perfección, pero casi. Entonces, me cuesta estar orgulloso de un trabajo y de este lo estoy. Las personas que somos creativas, que nos dedicamos a crear, hacemos, tú con las ilustraciones, yo con los montajes, con las locuciones que hago, pues hacemos algo y por algún motivo, yo en mi caso es que soy muy perfeccionista, trato siempre de ser el mejor en todo, nunca lo consigo por suerte, ¿no? Porque si no, menudo mal rollo, ¿no? Que seas y que siempre lo hagas todo bien y todo perfecto, ¿no? Es un rollo, ¿no? Pero siempre busco superarme a mí mismo y sacar un buen trabajo. Y hay muchos trabajos de los que de verdad no me siento orgulloso y me dicen constantemente que qué bueno, Luis, qué bueno, qué bueno. Y yo no me siento orgulloso, creo que se puede hacer muchísimo mejor. Entonces, a lo que te venía a decir era eso, ¿no? Que a veces hacemos trabajos los creativos de los cuales no acabamos de sentirnos orgullosos de ese trabajo que hemos hecho. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa. A mí también me pasa, o sea,
sobre todo con las ilustraciones, que yo la miro y la enseño y todo el mundo me comenta, no, pero está bien, está bonita, total. Pero yo sé que le falta un punto, le falta un algo. Sí, En mi sí, caso, como lo suelo definir, es, puede estar bien, pero no lo termino de ver profesional. O sea, yo quiero alcanzar el punto de profesionalidad y no del que simplemente esté correcto. Fíjate que yo siempre pongo de ejemplo a grandes de mi profesión, de la locución, y me dicen, los que me ven desde fuera, me dicen, a ver, lo que tú digas, pero esto que acabas de hacer es de un nivel profesional impresionante. Así me lo dicen. Y yo no lo veo. Y yo no lo veo. Yo pongo a gente como, por ejemplo, Fernando Acaso, que no sé si me escuchará, pero si me escucha, yo lo pongo como uno de los mejores, de los del top de arriba, ¿no? O Joan Mora, por ejemplo, con el que de hecho he trabajado en alguna ocasión para alguna cosa que he hecho. Y para mí es que son gente que, claro, de un nivel profesional altísimo, ¿no? Y yo siempre con mis aspiraciones humildes de llegar a ese top, ¿no? Y a veces desde fuera pues me dicen eso, me dicen, pero tío, que esto es súper profesional, ¿de qué estás hablando? Le digo, pues mira, nada, de mis cosas mías propias, ¿de qué voy a hablarte? Bueno, en fin, que adiós, 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 como hacían las abuelas, ¿no? Adiós, 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 hijo, adiós, adiós. En fin, pues eso, va. Prosigamos. Como decíamos antes, de verdad me alegra montonazo, pero montonazo, ¿sabes? Como de 7 diablos y un infame que te haya gustado lo que he hecho, ¿vale? A todos los amigos que nos están escuchando, les recomiendo que, acabando este programa, por favor y sin favor, vayáis a adquirir 7 diablos y un infame porque no tiene desperdicio. De Melanie Garzón Sousa. Porque ya habéis podido comprobar la calidad de la que os hablaba hace un momento. Melanie, hablemos ahora de tu faceta como escritora. 7 diablos y un infame. Es una historia en la que unos adolescentes se ven poseídos por 7 diablos que quieren hacer daño a la humanidad. Háblanos de la trama hasta donde puedas hacerlo sin hacer spoiler a los futuros lectores. Pues viene a ser exactamente lo que comenta. O sea, han poseído a estos adolescentes que puedo contar que esos diablos, que realmente no son diablos, son 7 espíritus de la naturaleza que lógicamente han asomado un poco la cabeza y están muy, muy enfadados con lo que han sucedido. Y es pues no me gusta, ahora voy a eliminar a toda la humanidad, pero también está esa infame que anda por ahí. Y realmente de todos, o sea, si tenemos a los adolescentes, a estos diablos, a esa infame, ¿quién tiene más razón? O sea, cuando te lees la historia, en toda historia hay que escuchar todos los puntos de vista. Y por eso 7 diablos y un infame lo planteé como 8 relatos independientes, pero que cuentan una historia, para que se pueda ver todos esos puntos de vista que son necesarios para conocer quién tiene razón y por qué alguien que es muy malvado actúa como actúa, o por qué alguien que es muy, muy bueno también hace lo que hace. Porque así como hay muchos blancos, hay muchos negros, pero sobre todo hay muchos grises. Claro, esto es el dilema, bueno, realmente no es dilema, pero es algo que se expone y hace algunos programas lo expuse yo en una charla que tuve con un colega tuyo, escritor, en el que decía que todo depende del color del cristal con que se mire. Sí. Claro, resulta muy interesante, ¿no? Porque, como se suele decir por ahí, creo que últimamente está muy, muy de moda, ¿no? El tema de que ni todos son malos, ni todos son buenos. Hay que ver, ¿no? Hay que ver cada uno qué motivos tiene para hacer lo que hace. Son puntos de vista interesantes y viendo una historia como esta y como fíjate este capítulo que acabamos de exponer, en el que ya empieza a saco,
Sí. Es decir, que sepáis que me han matado y que ya otro, si eso, otro ya os contará qué pasó en la casa del terror, ¿no? Así que ya saben ustedes, caballeros, damas, señoritas y señoritos, adquieran 7 diablos y un infame y así sabrán qué es lo que pasó en la casa del terror. Retomando el inicio de esta conversación, creo que debo a nuestra audiencia una explicación acerca de los mitos de Tulhu. Por cierto, el tema de Tulhu, habrá algunos puristas, que yo sé que los hay, que yo estoy metido en varios grupos en Facebook de puristas de Lovecraft, amantes de todo lo relacionado con Lovecraft, habrá algunos que me digan que pronuncio mal. Vale. Para todos estos amigos míos, que sabéis que lo sois, amigos míos, por cierto, hay un grupo de Lovecraft, te lo comento, ya te lo confirmaré, Melanie, si estás interesada, que está preparando o tienen la intención de preparar un evento en plan homenaje, mesas redondas, podcast, no sé, tienen varias cosillas preparadas por el aniversario de Lovecraft. Eso por una parte. Por otra parte, lo que estaba comentando, que a lo mejor lo pronuncio mal. A ver, el otro día estuve viendo un evento que se celebró el sábado, creo recordar, a las 10 de la noche, que finalmente empezó un poco más tarde por los problemas del directo que suelen tener estos eventos, que se llama, es un grupo teatral que se llama algo de esa voz, algo así es, oye, perdonadme. El caso es que son dos actores que interpretan relatos en vivo y en directo de H.P. Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Me parece una idea maravillosa, genial, y los apoyo enormemente. Son muy buenos, ¿vale? Y en una de ellas, uno de ellos comentó que el tema de Tulhu y varias cosas que hay en torno al universo Lovecraftiano, ¡buah! Y le he dicho la palabra del tirón, increíble. Es que Lovecraft dejó claro que eran seres de otro mundo y por tanto cada uno que pronunciara sus nombres como creyera que se debían de pronunciar. Es decir, no hay una regla de oro en la cual Tulhu se deba pronunciar Cthulhu o Tulu. No, cada uno que lo pronuncie como crea que se debe pronunciar. En mi caso, yo lo pronuncio Tulhu y perdonadme si algunos de los puristas no estáis de acuerdo conmigo. Bien, dicho esto, como decía, los mitos de Tulhu son un entramado ficticio creado por el maestro Lovecraft, protagonizado por seres monstruosos que habrían habitado nuestro planeta desde la antigüedad y no dejan de intentar recuperarlo, atormentando a los humanos. Tulhu es uno de esos espantosos seres que viven en una dimensión paralela y que arrastran a los seres humanos hacia la demencia y el horror. Con esta explicación, y habiendo leído la novela, es evidente la influencia de Lovecraft en tu obra, Melanie, como en la de tantísimos creadores, no solo literarios, sino también de cine, televisión, videojuegos, cómics y hasta grupos musicales, que preparando esta entrevista, me he enterado de que hasta en Iron Maiden hay influencias Lovecraftianas. Cuéntanos, por favor, acerca de tu admiración por el maestro Lovecraft y la influencia de su obra en la tuya. Pues la verdad es que lo más maravilloso de Lovecraft, sin duda, es esa expansión del mundo, o sea, esa libertad que casi que se generó después de las personas que pudieron seguir ampliando. O sea, él creó un multiverso, por decirlo de alguna forma, y no se quedó ahí. O sea, creó un universo que literalmente está vivo y que a día de hoy sigue expandiéndose y tomando vida propia. Crear algo así es que me parece de una genialidad absoluta. Y debo reconocer que sí, empecé a leer a Lovecraft y demás, fue gracias al escritor Leandro Pinto, que aparte de ser un erudito sobre Lovecraft,
también ha escrito un libro-juego sobre los mitos que yo lo pronuncio Cthulhu, o sea, yo ya voy a mi bola también. El librojuego que salió con el editor que se llama Edward T. Riker. Y librojuegos, esos son maravilla, porque es una editorial que ha sacado librojuegos de las diferentes obras de Lovecraft y son geniales y ya se han traducido hasta el polaco. Pues fue gracias a él y a esta obra que empecé a conocer a Lovecraft y su universo y quedé súper maravillada. Al igual que con Poe, que justo lo mencionaste, y de Poe me leí sus relatos cómicos que me resultaron, o sea, la comicidad estuvo en plan de cómo era la comedia de aquella época, porque yo me leo esto y muchos me dan limita y me dan miedo. Entonces, si estos son los cómicos, así serán los de Poe los que daban miedo. Yo soy un fan de los mejores, no puedo decir que soy el mejor porque estamos hablando de maestros, pero soy muy fan de H.P. Lovecraft y de Edgar Allan Poe. He creado varios, he narrado e interpretado varios de sus relatos, de Poe más que de Lovecraft, de hecho. Y hay uno de Poe que le tengo especial cariño y que aún no he publicado. Fíjate, aún no lo he publicado. Voy a hablar de él un pelín nada más, ¿vale? Es método de composición. En ese relato expone cómo creó el cuervo. Y es que me encantó su forma de narrar, de despotricar acerca de otros poetas y escritores con una sutileza tan magistral que no pude por menos de hacer ese relato, ¿no? Pues en método de composición, ya te digo, habla sobre cómo creó el cuervo y lo creó por aquello de que decían de que si la poesía, que si el amor, que si el romanticismo, y en realidad te viene a contar de que fue un cálculo matemático. O sea, es increíble y cómo lo narra. O sea, en cuanto lo leí, me encantó. Por supuesto, me encanta todo lo que hago de Poe. Bueno, es que me encanta Poe. Pero ahí tenemos al señor Lovecraft, que a fin de cuentas, digamos que junto a ti es un poquito protagonista hoy, ¿no? No Poe. Sí. De Lovecraft he interpretado El intruso, he interpretado El libro, he interpretado Sí, Aire frío también interpreté de él. Pero fíjate, en El intruso, que es un relato bien corto, es tremendo de bueno. Tremendo. Sí. O sea, un tío, fíjate qué curioso, a mí me hizo pensar porque hay una escena en la que realmente el intruso está hablando y está contando su historia, ¿no? Hasta el final que se ve la cara. Pero es que hasta entonces, de repente despierta y no se ve la cara. No sabe cómo tiene la cara. Y no sabe cómo suena su voz. Porque como no habla con nadie, no ha hablado nunca. Y fíjate, esas sensaciones explicadas, narradas de una manera tan magistral como lo hacía el maestro Lovecraft, te hace pensar y dice, claro, es que si no habla con nadie, no se ha escuchado su voz, no sabe cómo suena su voz. Joder, estaríamos bien jodidos si no oímos nuestra propia voz, ¿no? Nos empezaríamos a volver locos, ¿sabes? O sea, de ahí que pues mi friquismo, podría decir, hacia todo lo que escribió el maestro Lovecraft, lo mismo que el maestro Poe, pero qué maravilla. Luego también es verdad, otro que tengo pendiente por ahí son Los sueños de la casa de la bruja, que ahí sí que ya se mete, porque lo he leído varias veces, ahí sí que ya se mete un poquito hacia el horror cósmico, ¿no? Con Alarret y compañía, ¿no? Qué maravilla de maestro de la literatura. La verdad es que lo es sin lugar a dudas. La narrativa que tiene, o sea, como en Las montañas de la locura, que usa tanta descripción, o sea, el conocimiento que debía tener para poder describir con tantísimo cuidado cada uno de los elementos que los exploradores iban encontrando. Sí.
Es que se nota que tenía un estudio detrás que es asombroso, pero asombroso. Yo te recomiendo, haciendo spam propio, ¿vale? Haciendo spam propio porque hice una cosa, me atreví a hacer una cosa espectacular. Lo digo yo y ya está, ¿vale? Ya me darás tú tu opinión, ¿vale? Que al final es lo que cuenta, ¿no? La opinión de los demás, ¿no? Recibí muchas felicitaciones por ello. Interpreté a Lovecraft. ¿Ah? Interpreté a Lovecraft en una entrevista. Fue algo que se me ocurrió. Encontré por ahí unos textos en los que Lovecraft exponía unas ideas suyas acerca de su literatura, acerca de la vida, acerca de su nacimiento, acerca de su ciudad, etcétera, ¿no? Exponía unas ideas. Hay unos textos por ahí por la red y a mí se me ocurrió hacerle una entrevista a Lovecraft, ¿vale? Entonces, Xavi Villanueva era el entrevistador, un gran locutor y gran amigo mío. Tiene un podcast también de literatura, audiolibros y relatos, y otro de podcasting, creo recordar. Bueno, pues Xavi Villanueva entrevistó a Lovecraft y yo interpreté a Lovecraft, siendo Lovecraft. Tienes que escucharlo, a ver qué te parece. Bueno, la semana pasada interpreté a Octavio Paz. O sea, tampoco, ¿sabes? Luego, si eso te lo paso, lo escuchas y me das tu opinión, ¿vale? Además, se llama así: Entrevista a H.P. Lovecraft, ¿vale? Sí, es que no podía perder la ocasión, ya que estamos hablando del maestro Lovecraft, ¿no? Creo que es de recibo, porque además yo me tomo mi trabajo muy en serio, que realmente no es trabajo porque es una pasión que tengo, ¿no? Por la literatura, por la cultura y por la interpretación, ¿no? Metiéndolo todo ahí en la cultura. A mí me encanta interpretar, soy un actor nato. Me encanta interpretar y lo disfruto mucho. Bueno, como has podido escuchar. Entonces, pues sí, me atreví a interpretar al señor Lovecraft, un señor que nadie sabe cómo era su voz. Así que, bueno, relativamente estaba fácil. En fin, ya te lo pasaré. Continuamos. Hace años, cuando se hablaba de literatura infantil, el término hacía referencia a todos aquellos textos dirigidos tanto a niños como a adolescentes. De unos años a esta parte se ha hecho una división entre ambas y se ha creado la llamada literatura juvenil, adaptando tanto la temática como el discurso adecuado para atraer a un público que estaba desatendido hasta ahora. ¿Crees que este tipo de lectura se puede utilizar en los colegios para fomentar en los jóvenes el hábito de la lectura? Yo creo que se debe utilizar en los institutos para fomentar la lectura. O sea, sin lugar a dudas. No puedes a un alumno entre 13 y 14 años darle lo que se considera narrativa de cultura, porque en muchos casos, aunque sea muy buena literatura, a esas edades lo que consigues es que no terminen de congeniar con los libros. Necesitan libros y lectura adecuada a lo que ellos les gusta y a partir de ahí, pues leerán todo lo que se encuentren por el camino. Pero de primera necesitan esos libros. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo estudiaba, y soy un poquito mayor que tú, yo soy de la generación del graduado escolar, yo recuerdo libros como, por ejemplo, Platero y tú. A mí todos esos libros me daban igual. No los quería leer. Estamos hablando de literatura de la buena. Ya, pero yo tenía 12 años. Sí. Sin embargo, si con 12 años me presentas a un tío que me está hablando de que acaban de apuñalarle, yo quiero saber qué ha pasado. Yo quiero saber qué ha pasado. Y si yo, en 1986, quiero saber qué ha pasado, en el año 2020, 2021 que estamos, ni te cuento. Que está a la orden del día la sangre y lo que no es sangre, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí que es muy necesario, pero sobre todo creo que son muy necesarios escritores como tú que escriban literatura juvenil, que no digo que no los haya, ¿vale? Dejarme que acabe. Acabo y luego ya me reñís o me discutís.
no solamente eso, sino que se tomen medidas en cuanto a la educación en los colegios e institutos para que esto suceda. Porque si hay escritores que escriben muy buena literatura juvenil, pero no llega a donde tiene que llegar, nos da igual. Es decir, Sí. no, ¿qué más da? Pues como si no hay. Bueno, a ver, como si no hay, no. En fin, tenéis vuestro público y ya está, pero quiero decir, de cara a lo que estamos hablando, la educación en los colegios y en los institutos y fomentar la cultura y fomentar la literatura, que es donde hay que fomentarla, pues creo que sí, se deberían de tomar medidas y como tú bien dices, se debería, no, es que se debe Sí. de meter esta literatura en los institutos, en los colegios y de hacer que muchos alumnos que no tienen... Porque hay gente que desde casa, desde la raíz, están enseñados desde muy pequeñitos a leer. Pero ¿y esos donde no hay una cultura de lectura en su casa? ¿Qué pasa con esos chicos? Pues creo que es importantísimo que se tomen medidas en ese respecto, a ese respecto, y que este tipo de libros se incluyan en las lecturas anuales, semestrales, no sé cómo, porque ya soy un viejo y no sé cómo lo hacen en los institutos, pero que sí que se debe tomar algunas determinaciones importantes para que se lea, que es muy importante. Aquí en las Islas Canarias se celebra por cada una de las islas algo que se llama Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores, que la verdad es que está súper bien porque el Congreso selecciona una serie de lecturas para alumnos de primaria, alumnos de secundaria y así para institutos públicos y los recomienda como lectura. Y los institutos que aceptan esos X libros después deben preparar algo para presentárselo al escritor. ¡Qué bueno! Y súper interesante. Yo he tenido la suerte de que 2 años hayan seleccionado obras mías, un año con 3 distintas, un año fue con el primero de Dominadores de Almas, con Yomu y con Pobres Diablos, y el año pasado con un librojuego que saqué a medias con el escritor Sandro Doreste Bermúdez, y es una maravilla ver cómo se lo trabajan los alumnos y las cosas súper curiosas que plantean, pero la pena está en que entre Sandro y yo, cuando seleccionaron los libros, visitamos, pues mira, prácticamente todos los institutos de Gran Canaria y de Tenerife, que fue donde los escogieron, y más de la mitad de los institutos, más de la mitad, no conocía el Congreso. Entonces es una pena que hayan cosas tan interesantes, pero que se desconozcan aún dentro de islas tan pequeñitas como son las Canarias. Sí, ya no te digo traerlo a la península, vamos. En la península sí que no han oído hablar de nada. Sí, bueno, no lo sé, pero vamos, si dentro de las islas ya es complicado, no te digo nada. Llevar eso a la península. No, quería decir cuando debería ser algo... Es que, mira, yo estoy muy en la medida de lo posible, en la medida de mis posibilidades, ayudando y apoyando la cultura. Y yo creo que es una cosa que es imperativo apoyar la cultura. Sí, totalmente. Y es que era maravilloso. Sobre todo tuve con una de las clases de las que se leyó el libro de Yomu, que es un libro que es un poquito más ciencia ficción dentro de los míos, que esa clase me reconoció que de los 30 que eran, solo 2 personas eran lectoras, solo 2 de 30. Y me prometieron que después de leerse mi libro continuarían leyendo, porque mi libro los enganchó tanto que querían leer y conocer otras novelas que hasta entonces nada los había motivado a ello. Y eso es un pequeño paso, pero a la vez también es un gran paso. No, y por si supuesto. se pudiese conseguir más, sería genial. Sería estupendo. De hecho, creo que, fíjate, es que me ha parecido una iniciativa tan genial que yo creo que esa iniciativa, no sé si alguien nos escucha o no, pero creo que deberían algunas personalidades ponerse un poquito las pilas. Sí, porque es que mira, con los alumnos, con Yomu, me cantaron un rap describiendo el libro.
mientras la otra mitad de la clase interpretaba un baile del nacimiento de Yomu, que es la criatura que aparece después con otro de los libros. Me hicieron un juego de mesa del quién es quién con los personajes y después otros, en otros casos, hicieron finales alternativos como obras de teatro. Y es que ves la imaginación que tienen, que es desbordante y de verdad que es digno de ver y digno de vivir. Qué maravilla, qué maravilla. Me ha encantado esto. Esto me ha encantado. Por cierto, quería preguntarte, para la gente que no lo sepa, ¿en qué consiste? ¿Qué es un libro-juego? Los libros-juegos son libros en los que el lector es el propio protagonista. Y como protagonista que es, según va leyendo, llega a un punto en el que toma decisiones, con lo que llega a un tipo de historia, a otro tipo, a finales buenos y a finales, por supuesto, no tan buenos. Son súper interesantes, yo me divertí muchísimo haciendo el que preparé y la idea también la sacamos porque hace muchísimos años estaban de moda, o sea, lo de elige tu propia aventura y a mí me encantaban. Y también salieron de la colección Pesadilla, también salieron algunos libros juegos y el rescatar un poquito de ese pasado, la verdad, ha estado muy guay. Estupendo. En este momento de tu vida estás enfocada en la literatura juvenil. ¿Crees que al cabo de los años, cuando seas una mujer mayor, te interese seguir escribiendo libros de este tipo? La verdad es que no sabría qué decirte, porque es que la literatura juvenil surge en mí de manera natural. O sea, es lo que más me gusta y realmente lo que me sale, como dije, de forma más natural. Entonces, yo pensar, escribir algo diferente, en muchos casos pienso, ¿por qué? O sea, si a mí me gusta, si a mi público le gusta mucho, ¿por qué variarlo? Es verdad que a lo mejor en un futuro sí me da por experimentar con otras temáticas y demás, pero yo creo que mi género siempre será el juvenil porque me encanta y sobre todo me encanta lo agradecido que es el público que enseguida me comenta o me hace dibujos o me manda stickers con las emociones que ha ido viviendo según va leyendo y eso es verdad que con el público adulto pues no se vive tanto. Qué bueno, qué bueno. Me ha hecho mucha gracia esto que acabas de decir, que te mandan los stickers con las emociones que van sintiendo según leen el libro. Eso es fantástico, ¿no? Yo tengo un lector que me mandó, o sea, literalmente mi libro desglosado en diferentes GIFs, con lo que fue sintiendo a cada momento. Me reí lo más grande viendo cada uno de los puntos, porque yo creo que me mandó por lo menos 20 GIFs para poder decirme lo que sentía en cada momento y poder expresarlo bien. Madre mía, qué fantástico. Oye, cuando tienes un público tan agradecido, o sea, el corazón se te ensancha, ¿no? Hombre, y tanto, o sea, es que despierta un montón de ternura ver a la gente cómo se apasiona con algo que tú has creado, o sea, con algo que ha nacido de ti, de una pequeña idea y ver cuando es tan bien recibida, cuando en muchos casos incentivas a otra gente para que ellos también empiecen a escribir, la verdad es que es algo mágico. Fíjate, al respecto de eso y en lo que estábamos hablando de los chavales, de institutos, de colegios, yo te voy a contar una anécdota que me sucedió a mí cuando era chaval. Resulta que yo tenía un profesor de lenguaje, era profesor de lenguaje y de inglés, don José. Bueno, pues don José estuvo de baja un mes o así. Y ese mes llegó un sustituto. Y ese sustituto no era un profesor de lenguaje típico. Entonces, digamos que me encontré con la horma de mi zapato. A mí me encantaba ya desde niño, vamos, siempre lo digo, desde que nací me encanta la interpretación, ¿no? Y este hombre nos enseña lenguaje con teatro, con obras como Shakespeare, Hamlet, Macbeth, en fin, una serie de... Claro, al hablar yo con él
el cómico tal. Bueno, yo estaba encantado, ¿no? Oye, leer esta obra de teatro, tal, no sé qué. Tanto así que escribí, no te lo pierdas, una obra de teatro para toda la clase sobre mitología griega. Tenía entonces 12 años. Éramos 26 alumnos. Los 26 teníamos mínimo una frase. Mínimo. Y eran 26 personajes de la mitología griega. Con esto, ¿a qué te voy? Te voy a la importancia que puede tener alguien, un profesor, un escritor, una escritora, en la mente de unos chavales que tienen esa mente tan enorme, con tantas cosas dentro y que tienen tanta creatividad dentro y que, por lo que sea, aquí no acusamos a nadie, ¿eh? Por lo que sea, cada uno tiene su forma de trabajar. Esos X profesores, X personas que están tratando de educar a esos chavales no saben explotar, pero llega alguien de repente y ¡boom! Sale toda la creatividad, sale toda esa inteligencia que no tiene por qué ser de saber ecuaciones de segundo grado, ni de álgebra, ni nada. Puede ser una inteligencia aplicada a esa creatividad, ¿no? Pero tiene que llegar ese alguien. Porque a veces, esto se ha comentado mucho, hay muchos alumnos, adolescentes, que son fracasados. Pero no porque no sepan hacer cuentas o tal, no, porque realmente lo que les hacen estudiar o la forma en la que lo hacen no les gusta, les aburre. Sí. Entonces, el hecho de que llegue alguien así como tú, insisto en esto, vuelvo un poquito atrás, pero para contar esto, es que me parece interesantísimo. Despiertas todas esas emociones y vamos para adelante. Y te empiezan a bailar, te hacen rap, te escriben nuevas historias y tú pues te quedas, supongo que alguna vez incluso hasta has llorado por la emoción de ver a estos adolescentes, todo lo que haces con ellos, tan maravilloso, ¿no? Mira, yo te voy a contar, yo creo que el caso más fuerte que me han contado a mí fue una vez que un adolescente pues, me reconoció y me dijo que él era mi mayor fan, porque si no fuese por mis libros, él no seguiría vivo. Madre mía. Entonces, eso me marcó y ahí sí que empecé a llorar y fue asombroso. Y me di cuenta de cómo tus palabras, porque son sencillamente tus palabras, que yo realmente, ese primer libro que escribí, que fue el de Dominadores de Almas, lo hice sin pretensión ninguna, porque además fue de mis primeras novelas, y es una novela que me gusta mucho, pero es verdad que no se llevaría el premio Planeta, por decirlo así. Ya. ¿Cómo puede cambiar tanto la vida de alguien sin que seamos conscientes de ello? Claro. A eso me refiero, es tremendo lo que se puede llegar a hacer y lo que se puede conseguir con solo un poquito de querer conseguir hacer cosas, ¿no? Bueno, hemos hablado de H.P. Lovecraft, del maestro Lovecraft, como el gran innovador del cuento de terror y creador de una mitología propia. ¡Ja! Mitología propia, amigos. Sí, señor, ese era el maestro Lovecraft. Ahora nos gustaría hablar de una mujer. Una mujer que es el referente moderno de la literatura fantástica. Ella es J.K. Rowling. Sabemos de tu admiración por ella y su obra, por supuesto. Y queremos que nos cuentes cómo cambió tu vida la saga de Harry Potter. Mira, cuando el libro de Harry Potter llegó a mis manos, porque mi madre siempre tuvo muchísimo ojo con los libros y es en plan de este libro va a ser un éxito, lo compraba y en efecto a los pocos meses se convertía en un éxito. Y yo en aquel entonces, cuando el primero de Harry Potter pues llegó a mis manos, yo estaba súper enviciada a la serie Digimon y yo quería hacer cómics y fricadas así. Y un poco como que no le hice mucho caso, pero cuando finalmente me animé a leer Harry Potter y la Piedra Filosofal, me lo leí 2 veces seguidas
de lo mucho que me maravilló. Y en ese mes, además, me leí La Cámara Secreta y El Prisionero de Azkaban, que era hasta los que habían salido. Y ahí fue cuando ya dije, quiero contar historias así. Yo ya tenía bastante claro que quería hacer cómics y demás en aquella época, que después me decanté por los libros. Pero con Harry Potter ya tuve hasta más o menos la línea que quería seguir y tuve mi futuro mucho más claro, siendo franco. Debo confesarte que yo soy más cinéfilo que lector, ¿vale? Y también debo confesar que yo vi todas las películas de Harry Potter de una sentada. Obviamente ya era súper adulto, señores, ya era súper adulto, pero sí, señor. Sí, señor. Me vi ahí a Harry Potter con la varilla esta, que parecía una culebrina, en la piedra filosofal, y las vi todas. Porque además, como soy muy cinéfilo, tú te imaginas que tú me dices a mí, no, pero mírate la de Azkaban, porque las otras no... Dios, estás provocando un cortocircuito en mi Asperger. O sea, no, eso no puede ser, ¿vale? Entonces hay que verlas todas. Y secuencialmente. La 1, la 2, la 3. Me encantó. Y de hecho estoy viendo ahora las precuelas que han hecho. Y me está gustando también. O sea, no sé, yo es que creo que esto tiene que ver con lo de ser friki, ¿eh? Yo creo. Sí. ¿No? ¿Tú qué opinas? J.K. Rowling, la verdad es que también creó un mundo, pero que es alucinante. O sea, con la cantidad de personajes, de paisajes, de sitios, de criaturas, el cómo se puede seguir expandiendo. Y casi como Lovecraft, que todo el mundo se ha apropiado un poquito, porque ya actualmente es verdad que el autor ha tenido más problemas, pero su obra está ahí y está grabada en el corazón, yo diría que de más de medio planeta. Y es una maravilla. Yo, aparte, suelo presumir de que yo me leí los libros. O sea, yo ya era fan de los libros incluso antes de que salieran las películas. Y es más, yo tengo una edición del primer libro de Harry Potter en el que no tiene el espejo de Oesel, sino de Erised, y que Neville no tiene un sapo, sino una tortuga. Fíjate. Frikis de Harry Potter, prestar atención. Esto, de todas formas, en cuanto al tema de problemas, yo creo que es más, eso está más enfocado a nivel personal que creativo, ¿no? Sí, eso sin duda. Claro, o sea, yo hace nada me leí El Ícabo de J.K. Rowling. Ajá. Y es que quedó flipando el libro. Y yo lo leía y era en plan de, jolín, qué bien escrito está esto. Yo espero poder llegar algún día a escribir cosas así, sobre todo porque era un libro con una madurez muy grande, teniendo en cuenta que iba dedicado a niños. Se iba dedicado a niños entre 8 y 12 años. Y es una maravilla cómo puede escribir un cuento y que a las personas adultas les maraville tanto. Claro, porque no está hecho para personas adultas. Una pregunta. ¿Qué opinas de George R.R. Martin? Pues no he visto Juego de Tronos. Yo creo vale. que soy de las Aquí vamos a hacer un alto en el camino, Vamos a tomar... Mira, que se me ha acabado el café, te preparo mientras una taza de café. Espera un poquito porque la mitad de Facebook te va a mandar emojis amenazantes. La otra mitad va a pasar de ti. Madre mía. Yo vi las 2 primeras temporadas y vi el furor que despertó Juego de Tronos y me encanta cómo despertó esa pasión tan grande en la gente y conozco de inicio a fin absolutamente todo lo que pasa, pero debo reconocer que no lo vi. O sea, no... Me quedé ahí en la segunda temporada. Bueno. Y no lo continué viendo. Pues no pasa nada. No pasa nada, pero tienes que saber que si recibes alguna carta amenazante, bueno, es que te lo has ganado, es lo que hay, ¿no? En fin, bueno,
para que la gente te conozca mejor, cuéntanos, por favor, qué libro estás leyendo en este momento y qué serie de televisión o película has visto recientemente. Pues mira, justo acabo de terminar el libro de un autor canario que se llama Miguel Ángel Sosa, que se llama Anatomía del Tiempo, y la verdad es que me ha maravillado porque se encarga de desgranar metafóricamente cada uno de los adverbios de tiempo. Entonces es un libro que es una maravilla. De serie, ahora mismo estoy en fase de seguir viendo Falcon y el Soldado de Invierno, porque también sé todo lo que pasa, pero se me han adelantado y no he terminado de verla. Y de las últimas películas que haya visto, pues ahí ya no me acuerdo. ¿Cuál ha sido la última película que he visto? Sí, ya me acuerdo. Mad Max, la última de Mad Max. La vi hace poquito, de estos que la están poniendo por la tele. Y fue en plan de... ¿La de Charlize Theron? Esa misma. Que ya la había visto, pero estaba ahí sentada en el sillón y es en plan de... Veo este trocito y me voy a dormir. Y al final te ves la película entera, porque te engancha y la sigues viendo. Es una genialidad. Esperaba que la cagaran. Y al contrario. Hombre, date cuenta de que Mad Max es un clásico. Sí. Sin quererlo, con Mad Max han hecho historia en el cine. O sea, Mad Max pertenece a la historia del cine. No querían. Era simplemente una película de un australiano en una tierra apocalíptica y ya está, ¿no? Hubo una época en la que había mucha película de ese tipo. Tuvo su época dorada, lo posapocalíptico, ¿no? Y sin embargo, han introducido esa trilogía en la historia del cine. Sobre todo la primera, obviamente. Y de repente te dicen que van a sacar una nueva. ¿Y qué piensas tú? Ay, Dios mío, no la toques, por favor, déjalo como está, no toques nada. Si está bien como está, ¿para qué vas a tocar? Déjalo. Y entonces cuando la vi, me encantó. Charlize Theron, Dios, qué maestra de la interpretación, que la vi 2 veces seguidas. 2 veces seguidas, y que 2 veces seguidas, es decir, acabar de verla y volverla a ver. Eso no lo hago con ninguna. Es que eso no lo hago con ninguna, ¿sabes? Y con esa la hice. Y luego con el tiempo volví a verla, ¿no? Es decir, es una película que me encantó. Claro, a lo mejor porque no me esperaba gran cosa. Claro. Pero me gustó mucho. Sí. Y sobre todo con los remakes, que actualmente hacen remake de absolutamente todo. Y es verdad que no siempre consigue ni siquiera igualar a la original. Y se va un poquito de miedo, con un poquito de miedo a ver sus remakes. Pero con Mad Max, la verdad, estuvo muy bien. Es que no fue remake, fue algo bonito, fue algo muy romántico. Para mí fue muy romántico. O sea, un romanticismo entre eso y yo mismo, ¿no? Es decir, que se entienda, o sea, que se entienda. Romanticismo entre el cine y yo, ¿no? Es decir, la cuidó mucho todo lo que, claro, forma parte de la historia del cine. Y hay directores que le da igual, pero hay otros que no. Y en este caso, qué acierto, todo fue un acierto, un cuidado, una sutileza, todo fue, wow, fantástico. Es que no puedo decir una cosa negativa o semi-negativa o pseudo-negativa de esa película. No puedo. Me maravilló. Y Charlize Theron, ¿qué decir de esta mujer? Si es que no sé, si es que Melanie, no se puede decir nada. Pero nada. Nada que no sea bonito. Qué maestra de la interpretación y bueno, pues una profesional como la copa de un pino. Sí. En fin, proseguimos. Bueno, y por último, queremos saber dónde podemos conseguir 7 diablos y un infame. Y hay otra cuestión muy interesante que aquí en este programa me gusta consultar al escritor, pues para que el público que esté interesado sepa si puede hacerlo o no, oye, que es
aparte de que nos cuentes dónde podemos conseguir Siete Diablos y un Infame, si por ejemplo yo quiero que me lo firmes, ¿puedo hablarte por Facebook y decirte, oye, que me encanta tu novela, que me encanta, que me la podrías firmar? Cuéntanos todo esto un poquito, Melanie, por favor. Pues Siete Diablos de un Infame, en principio, en cualquier librería, en las de Canarias, directamente si van podrán encontrarlo. En las de Península, puede que no esté ahí directamente, pero se les envía sin ningún problema por medio de cualquier librería. Y por supuesto, si contactan conmigo por medio de Facebook o por Instagram, que tanto en uno como en otro me pueden encontrar por mi nombre, yo los envío dedicados con un dibujito y aparte que gustó muchísimo porque antes los enviaba con un marcador de libros, pero también tengo una serie de cartas en la que aparecen varios de los personajes de Siete Diablos y un Infame y lo envío con las cartas para que puedan ver más ilustraciones realizadas por mí y ver cómo me imagino yo a esos personajes. Qué bonito, qué bueno. Me ha encantado eso. Son iniciativas de escritores que a mí personalmente me parecen muy, muy interesantes. Muy interesantes. Bueno, pues ya sabéis, amigos míos, pedírselo a Melanie directamente a través de Facebook y os lo envía dedicado y firmado y con cartas, con ilustraciones. Fantástico. Bien, pues amigos, esta charla ha llegado a su fin. No vamos a estar toda la noche aquí. No, hombre, no, tenemos casa. Tienes casa, Melanie, ¿no? Por supuesto. Bueno, aparte de bromas, antes de nada, antes de despedirnos, quiero hacer una aclaración. Porque parece ser en el programa anterior, que fue un homenaje especial que hice, o mejor dicho, un especial homenaje al gran poeta Miguel Hernández. En dicho homenaje, por cierto, quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron en ese especial homenaje a Miguel Hernández, todas las personas que colaboraron, pero también todas las personas que habéis visualizado, habéis escuchado el programa y que aún todavía hoy estamos recibiendo felicitaciones por un homenaje tan bueno, pues tan sentido, ¿no? Y con la calidad que nosotros procuramos aportar a los programas que hacemos. Pero en dicho programa comento que Miguel Hernández fue llevado a la cárcel de Torrijos. Me ha llegado, pues una fan me ha comentado de que a lo mejor es posible que esté equivocado al decir que la cárcel de Torrijos está en Madrid. Bueno, os comento. Soy consciente de que existe un pueblo llamado Torrijos en Toledo. Pero las averiguaciones que nosotros hemos hecho nos han aportado de que la cárcel de Torrijos estaba en Madrid, no en Toledo. Pero como la información en Internet va y viene, y a veces no sabes muy bien si te están contando la verdad o no, aunque nosotros hicimos una investigación bastante profunda, os pedimos que si nos podéis enviar un audio, quien sea de todos vosotros que nos escucháis, contándonos que efectivamente estuvo en Madrid o que no, pero que luego, pero que antes, pero lo que sea, nos enviáis un audio y en el próximo programa pondremos ese audio, os lo prometo. ¿Vale? Y una vez aclarado esto, relacionado con el homenaje especial que le hicimos a Miguel Hernández, a ese gran poeta, ya toca despedirse. Porque sí, efectivamente, hay que decir lo que decían hace años, niños, iros a la cama, que hay que madrugar. No me acuerdo muy bien cómo era. En fin, queridos amigos, como decía, esta charla ha llegado a su fin. Como os habéis podido dar cuenta, Melanie es una mujer que a nivel profesional está jugando en las grandes ligas. Está triunfando en el mundo de la ilustración y al mismo tiempo lo está haciendo como escritora. Si escribir un libro implica un trabajo enorme que a veces llega a durar años, podéis imaginaros las horas de trabajo, dedicación y talento invertidas detrás de un libro ilustrado por su propio autor. Melanie, ha sido un gusto enorme tenerte aquí. Te admiramos y deseamos que regreses aquí muy pronto
a esta que a partir de hoy ya es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos, Melanie. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo también y por esa narración fantástica que de verdad que me he quedado enamorada y tengo muchas ganas de escuchar más narraciones tuyas y gracias a todos los que nos están escuchando por compartir este ratito. Ya sabes que aquí cuando quieras, cuando publiques nueva novela, cuando tú quieras, pegas un telefonazo, que no me duela mucho, y hacemos una charla aquí tomando un café de este bueno que importo yo de Colombia. Tengo buenos amigos en Colombia y me lo mandan a casa recién sacado de... Bueno, en fin, que me estoy liando. También quiero recordarte a ti, sí, a ti, ese que me estás escuchando, que eres escritor. Si deseas tener una entrevista como esta que acabas de escuchar, una charla tomando un café y pasar un buen rato con nosotros y nuestra audiencia, por supuesto, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. ¿Que cómo os podéis poner en contacto con nosotros? Pues las formas de contacto ya sabéis las que son. A través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos buscáis como Luis Carballés o Producciones Carballés. Y también a través de nuestras 2 direcciones de correo. contacto@produccionescarballés.com y divisioncreativa@produccionescarballés.com. Os recuerdo también que podéis visitar nuestra página web, produccionescarballés.com, donde además de entrevistas, también podéis disfrutar de audiorelatos, audiopoesía y audiolibros. Amigos, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Hasta la próxima.